más unido, y lo hicieron realidad. Él es piloto, mecánico de aeronaves, formador de técnicos y cofundador de Brock Aviation Group. Pero ante todo, es un saucillero orgulloso, cercano, querido por todos y con una sonrisa siempre presente. Con todos nosotros, esta noche, el pregonero de las fiestas de Santa María de Saucillo 2025, Santiago Rosa Bermúdez. La verdad que buenas noches. Me tenía que haber preparado yo creo una ranchera, porque esto, a superar a los mariachis, la verdad que enhorabuena, va a ser una cosa bastante complicada. Pero bueno, lo vi un poquito, como decía Luis, el presidente, una cosa un poquito más seria. Eso bueno. Noelia, si no quieres poner la música, no te preocupes, ¿vale? Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. La verdad que hoy he visto un montón de caras conocidas y ha sido como volver a pasar. Autoridades, Carlos, Luis, presidente, amigo, queridos vecinos de este maravilloso rincón de la isla. Me he puesto muy nervioso. Era fácil. Al final, por mi trabajo he podido hablar en la tele, en la radio, he viajado por el mundo, pero hoy es un día un poco especial. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este evento, amigos míos de la semana 35 Cruz, el enorme privilegio de estar hoy aquí como pregonero de estas fiestas maravillosas de este 2025. Tengo que decirte que desde que recibí la llamada de Oscar, que estoy por matarte todavía, proponiéndome la idea, le he dado muchas vueltas a cómo debería ser el pregón, ya que mis antecesores, entre ellas mi madre, han sido notables oradores y posiblemente con muchísimo más mérito que ella. Igualmente, Oscar, Luis, muchísimas gracias por contar conmigo. La historia que me une a este entrañable pueblo se remonta allá por 1981. Hace ya más de 40 años, mi familia y yo luchamos del poder en busca de un remanso de paz, un lugar donde respirar aire puro y posiblemente donde mi padre pudiera desconectar de sus frenéticas semanas en el hospital para disfrutar de su mujer y de sus hijos. Buscamos el paraíso. Y vaya si lo encontramos. Pero no solo encontramos este lugar maravilloso, encontramos lugares únicos donde se ve una puesta de sol increíble, encontramos nuestro refugio, encontramos y bautizamos 1000 sitios de películas, tales como El Bosque de Sherwood, África, El Castillo de las Pájaras, que hoy es la casa de Crispin, todos con su magia única que nos transportaban a un mundo solo vivido en el polero. Pero lo mejor de todo, encontramos a su gente, un barrio incalculable que pasados los años sigue intacto como el primer día. Gente que sin conocernos de nada, veníamos de Las Palmas, nos abrió sus casas, sus costumbres y nos acogieron como sus pulmones. Quisiera contarles unas pinceladas de cómo eran nuestros veranos, nuestros fines de semana en el polero, para que puedan entender por qué este pueblo de Saucillo no es un pueblo corriente, no es un pueblo más, no es un pueblo de carretera, o simplemente para que disfruten de algunas de las historias que han marcado el devenir de este lugar. Durante el verano, los días en el poleo transcurrían con una tranquilidad pasmosa. Los mayores paseaban por el pueblo, los padres y los madres de familia se iban a trabajar, Pepe abría su bar, Cristina su tienda, Manolito la suya. Los pequeños del pueblo se entretenían en la plaza y nosotros, madre mía, nosotros. Antes de contarles algunas de las increíbles historias, permítanme ponerles al día con algunos nombres que con el paso del tiempo han perdurado por estos rincones. Cuando yo tuve la enorme suerte de conocer a los chicos y a las chicas de este pueblo, cuando me venía de la casa
para el pueblo, empezaba a conocer a Luis, a Oscar, a Sonia y a muchos más. El paso de los fines de semana, nuestra personalidad y cómo nuestras habilidades nos fueron bautizando con apodos de los más variopintos, que debo decir que a día de hoy algunos seguimos llamándonos así. El morisco, el macarrón, el chino, el cabeza, el chatarra, y los mandos de la música, el pelayo, el mojarra, el medio cuerpo, en fin, había un montón de ellos. Eran algunos de los más buscados en aquel entonces. Vivimos una juventud plagada de aventura. Momentos únicos y alguna que otra historia de amor y desamor que muchos probablemente conocen. Mientras recopilaba mi apunte para escribir este pregón, me vinieron muchos títulos de historietas que desgraciadamente no podemos contarlas todas, pero que resumo en 6 títulos, de las cuales vamos a hablar de solamente 3, para que se hagan una idea de que fueron nuestros veranos aquí. Historia de trabajo en la carpintería de la Carmona, historia de los picoletos en el pueblo, historia del accidente de Juani, que me parece que lo veo por allí, y mío en moto, historia de arreglar el pueblo en el verano del 95, historia de ir con una moto, con una linterna y tirando de un cable del acelerador. El morisco se podrá acordar de ella. E historia del balón con una trenza. Todas llenas de emociones, incertidumbre y sensaciones irrepetibles. He elegido tan solo 3 para no ser mío solo este momento y dar paso al último invitado. Comenzamos con la historia del balón y una trenza. En nuestra época, y parece que ahora ya como si fuera mi madre, como si tuviera 70 años, pero no me digo por la edad, sino por la sabiduría, no existían teléfonos móviles ni redes sociales, por lo que nuestro cerebro estaba siempre en constante ebullición y creación. Posiblemente no existía el aburrimiento, o quizás sí, y por eso se nos venían las peores ideas a la cabeza. En esa noche de un verano caluroso estábamos el chino, el cabeza, el morisco, y creo que recordar también que estaba el macarrón, más pequeño de edad, pero que ya apuntaba María Cornera. Nuestra brillante idea era atar un balón de fútbol de los buenos, esos que te duele perderlos, de los que la gente se detiene para llevarse, atarlo a una tranza transparente y esconderlo en las ventanas a 5 metros del borde de la carretera. Esperar allí a alguna víctima hasta que alguna luz perdida de algún coche se acercara, viera nuestro magnífico e irrepetible balón y decidiera parar, bajarse en medio de una noche completamente oscura, tan solo iluminada por las luces amarillas de su vehículo, y agacharse a intentar coger el balón. Y ahí el mono, el chino, el cabeza de Roberto, tirando atrás de la danza, entrábamos nosotros en acción, tirando fuertemente, se va a quedar a parar el mono. Antes lo puedo creer, mamá tenía razón. Es que mi madre, como todas las madres que son sabias y adivinan el futuro, no se me contaba. Me dijo, imprime los papeles porque te vas a quedar sin batería o la tecnología falta. Y me dice, se va a quedar vuelta a repetir. En fin. Roberto tirando fuerte de la danza, generando un susto de muerte para la víctima y acompañado de nuestras risas en insultos varios como cómprate un balón, bobilín, métete en el coche, andú, arranca el colchón. Esos eran nuestros entretenimientos. Hasta que la broma un día se le hicimos hasta a nuestro antiguo presidente de la asociación, que en aquel entonces era Olegario. No era tan simpático y cercano como es nuestro actual presidente Luis, era un poquito más cascarrabia, nos daba miedo. Nosotros teníamos 12, no sé cuántos años teníamos. Yo creo que un poquito más, 14, ¿no? Un poquito más de verdad que con él. Pero Olegario imponía bastante. Lógicamente nosotros, sin saberlo, ahí se nos acabó el chollo porque sabíamos perfectamente, Olegario sabía perfectamente que era con nosotros y se nos acabó ese juego porque, bueno, nos cayó una reprimenda tremenda. Ahora sí fue divertido
y nos dio para contar el chisme durante muchas semanas. Lógicamente, de todo este chisme pequeño he omitido muchos detalles que quedan en el recuerdo para los que lo vivimos, porque no quedaría bien en un pregón de esta categoría. La segunda historia, y con todo mi respeto para un policía que hay ahí, historia de los picoletos en el pueblo, Fuerza de Seguridad del Estado. Para nosotros eran los picoletos. Los picoletos en aquel entonces, nosotros le teníamos un miedo tremendo, pero no porque estuviéramos haciendo algo malo, que realmente sí lo estábamos haciendo mal, porque no teníamos carnet, no teníamos nada, ¿te acuerdas, Sergio? Y al final, los picoletos no eran nuestros aliados. Cuando fuimos creciendo, lo que nos daba realmente popularidad, y en el pueblo y en otros pueblos como el de Ollapineda, Jaidero, Juncalillo y Montaña Alta, era tener una moto. Ya cuando ya cumplimos nuestros años, tener una moto ya era pasar de nivel. Ahí sí, ahí ya pertenecíamos a un grupo de seres diferentes, de seres superiores. Yo sé que aquí hay unas cuantas motos, entre la del mono, la del chino, la del cabeza que era yo, teníamos unas cuantas motos. Era como lo que dicen los chavales de hoy en día, era tener aura. Teníamos mucha aura nosotros en aquel entonces. Las motos nos dieron una perspectiva de a dónde podíamos llegar con ellas y conocer a más personas. El llegar a las fiestas del Caidero para conocer a la hija de la tienda en moto era un plus muy importante para todos nosotros. Pero sobre todo, llegar con una moto cromada, haciendo mucho ruido y que tuviera 1000 pegatinas, eso era como... Eso sí, también era importante, y que no me escuche mucho el policía municipal, que creo que está al fondo. No ponerse el casco también era importante, porque teníamos que llegar realmente engominados y para que el pelo no se nos aplastara. Eso daba muchísimos puntos para las fiestas del Caidero. Como les digo, las motos nos sirvieron para aprender de mecánica, estar juntos, reírnos de las motos de los de Ollapineda y decirnos que entre nosotros que las nuestras eran muchísimo más rápidas y mucho más preparadas. Todo esto que les estoy contando, por supuesto, lo que les decía antes, sin carnet de conducir, muchas veces sin seguro, y en ocasiones, como les mencionaba antiguamente, una linterna como foco principal rumbo a las fiestas de Galda, y esa te la viviste conmigo, Sergio. Un disparate, pero éramos atrevidos y éramos ingeniosos. Perdimos el miedo a llegar más lejos con las motos, hacer carreras, caballitos. En ocasiones perdimos también el respeto a esa máquina un tanto peligrosa. Hasta que un día, un domingo de cacería, con todo mi respeto, los picoletos rondaban nuestras calles del pueblo, porque eran nuestras. Nosotros nos adueñamos de las calles. No pasaba nada en las calles del pueblo sin que nosotros lo supiéramos. Nadie cambiaba un tubo de escape sin saberlo, el clan de los moteles. Y lo hacían ya de manera regular, con lo cual nuestra libertad ya se vio muy amenazada. No tenemos carnet, no tenemos casco, no tenemos nada. Recuerdo unos domingos en el que la pareja de guardias civiles motorizadas aparcaron las motos cerca de un barranco, lo que hoy es nuestro imponente campo de fútbol, aquí abajo. Ellos muy confiados de... Aquí acaban de ver las visitas por la derecha en tercera fila, porque creo que participaron en esa hazaña, porque esto va a ser una hazaña. Bueno, ellos muy confiados dejaron las llaves puestas y los guantes encima de cada moto. A partir de ahí yo creo que todos se pueden hacer una idea de dónde terminaron esas llaves y esos guantes. Eso sí, nunca hemos corrido tanto en nuestra vida, alejándonos de la escena del crimen y refugiándonos en la leñera de casa de mis padres hasta que el peligro hubiera desaparecido. Esa fue una de las maneras. De esta manera, lo que tratábamos de hacer era imponer nuestra ley, porque el pueblo era nuestro. Semejante disparate. Uno de esos guardias civiles, mi madre me recordó el otro día el nombre, se llamaba El Ruin. Así otro de los gloriosos apodos que teníamos entonces, con lo cual yo creo que un poco el hombre se lo merecía. Bromas aparte, entramos un poco en la última parte del pregón, contando la última historia que, si bien no es tan graciosa, pero sí es cierto que sin duda posee un componente más emocional, al menos para mí. Es la historia que, como bien ha dicho Mari al presentarme, es la de arreglar el pueblo en el verano del 95. Ese año falleció mi padre y mi familia paterna era muy devota al luto y a guardar el respeto
del tiempo, la ausencia de música y el recogimiento en casa. Yo, un chaval de 19 años, hiperactivo, confundido y no siendo consciente de la cruda realidad, quería refugiarme solo con mi madre, con mis hermanos y mis amigos del colegio. Recuerdo que hablé a mi madre y le pedí permiso para irme al pueblo y no estar en lo que yo consideraba un ambiente raro. Hablé con todos mis amigos, Luis, Sonia, Roberto, Marcos, Dani, Sofía, el chino, el morisco Jesús, Cristi, Óscar, Melín, Roberto, el macarrón, Gloria, Orlando, Noelia, también con nuestros queridísimos Juan Medina y Mari. Disculpen si no los nombro a todos, son muchísimos los amigos. Y decidimos rejuvenecer nuestro pueblo. Si ya éramos antes propietarios, ahora ya de medio, en aquel entonces el alcalde, ese para nosotros no iba a hacer absolutamente nada. Organizamos cuadrillas para pintar, equipos para plantar, aprendimos a levantar muros y a encalar paredes. Algunos se aventuraron a dibujar dibujos 3D en la fachada de la escuela. No sé si te acuerdas, Luis. Fuimos hasta hablar con el alcalde de Galda para que nos diera papeleras y contenedores. Recuerdo que con mi prima Ana le dijimos que ni se preocuparan porque no le iba a costar un duro, lo íbamos a hacer todos nosotros. También llegamos a ir a un vivero y traernos unas 20, que creo que son bastante más, ahora caminando con mi cuñado la avenida de los muchachos, creo que son bastante más de 20 palmeras, a las que 30 años después siguen dándole la bienvenida a todos los viajeros que pasan por nuestro pueblo y lleva como nombre la avenida de los muchachos. Aquel fatídico verano se llevó a mi padre, pero me dio una familia enorme. Comía en diferentes casas todos los días. Recibía invitaciones para tomar café. Hasta salimos por la radio para contar nuestras hazañas. Las donaciones en material eran interminables y a pesar de que había días duros, disfrutábamos de algo inigualable: la amistad. A las juventudes nuevas, y a las generaciones que están por aquí presentes, les pido que atesoren el pueblo y lo cuiden. Tal día como hoy hablarán del Saucillo dentro de otros 50 años. Quisiera, antes de finalizar el pregón y dar por inaugurada, creo que el pregón inaugura la fiesta, recordar a algunas personas que ya no están entre nosotros, pero que de algún modo u otro vivimos juntos momentos increíbles, enseñanzas únicas y alguna que otra reprimenda que en muchísimas ocasiones estaba más que merecida. Desde este abril quiero recordar a Carmela, que muchas veces me echó de su patio a las 12 de la noche porque trataba de llegar con su hija Sonia. A Juanito, que siempre tenía una sonrisa para todos nosotros a pesar de que pasábamos a toda velocidad y haciendo ruido con las motos. A Manolito y a Angelita, que nos cuidó como pocos cuando Juan y yo nos pegamos un castañazo en moto tremendo. A Juan Luis, que a pesar de su carácter introvertido, desprendía cariño en cada gesto. Recuerdo sus enseñanzas construyendo un muro de ladrillos en el fatídico verano del 95. A Delfín, que siempre cuidó de nosotros desde que llegamos al colegio. A don Juan Medina, que gracias a su generosidad nos prestó a la Burra Lorenza uno de los veranos para los que disfrutáramos mi hermano y yo. A Gabriela y Martiniano, por su inmensa amabilidad y cercanía. Y por último, a mi padre, el doctor Rosas, que siempre estaba dispuesto a recibir a mis inseparables amigos del pueblo porque sabía que me hacía muy feliz. A todos ellos, muchas gracias. Y por último, gracias al Saucillo y a su gente por haber escrito las páginas de mi infancia con tanta precisión y acierto. Y con todo esto, no sé si se suele decir, no sé si tú lo dijiste, mamá, quedan inauguradas las fiestas del Saucillo. Y como dice mi madre, y me dijeron muchas madres del Saucillo durante toda mi infancia aquí, fundamento. Muchas gracias. Gracias, Santi. Muchas gracias por recordar sus pasos
Saucillo y todo lo que habéis vivido juntos. Sí, no, verdaderamente ha sido un programa muy emocionante. Creo que sí, pero esto ha sido bonito también, que cada uno habla de un poquito. Requiere la presencia del presidente de la fiesta aquí en el escenario para brindarle un pequeño homenaje de recuerdo al pregonero. A Santiago Rosa, con gratitud y cariño por dar lugar a la inicio de nuestra fiesta como pregonero de Santa María de Saucillo 2025. Llámeme cuando quiera. Muchas gracias. Y ahora vayan buscando los numeritos que compramos, que vamos a hacer el sorteo en este momento y así nos respiramos un poquito.